titled this message, The Blessing of Mercy. Le llamé a este mensaje la bendición de la misericordia. When you think about it, when you read the story of Jesus, isn't it crazy that people wanted to kill Jesus? Cuando usted lo piensa y lee la historia de Cristo, ¿no le parece un poco loco cómo la gente quería matar a Jesucristo? Because when we read the stories, Jesus is going around, he's performing miracles. Cuando usted lee la historia, Jesucristo estaba haciendo milagros, He's healing people's diseases. sanando enfermedades, He's healing the blind and the crippled. sanando los inválidos y los ciegos, And he's even raising the dead. y aún levantando los muertos. He's calming the storms. Estaba calmando las tempestades, He's multiplying food and he's feeding thousands of multiplicando people. comida y dándole de comer a miles de gentes. That does not sound like the person you want to kill. No suena como la persona que usted quiere matar. That should be a person that everyone wants to keep alive. Esa es una persona que todos queremos mantener vivos. But here's what I want you to see. Pero esto es lo que quiero que vea. People wanted to kill Jesus not primarily because of the things that he did, La gente no quería matar a Jesucristo por las cosas que hacía, but because of what he said, pero por lo que dijo, the things that he would say about himself, las cosas que decía acerca de él mismo, the things that he would reveal about the kingdom of las God. cosas que él revelaba del reino de Dios. And I want to talk to you this afternoon about a time where Jesus said something so outrageous. Quiero hablar de usted de algo que el Señor dijo que fue extraordinario. He said something so radical. Dijo algo tan radical, It was so controversial to muy the people around controversial a la him. gente alrededor de él. It just fueled that fire of Se those who wanted sentía to see him ese dead. fuego de la gente que le quería lastimar. I want to read from Luke chapter 15. Vamos a leer en Lucas 15. I think this would be very familiar with many of you. Puede ser muy familiar para muchos de ustedes. We'll start in verse 1. Vamos a empezar en el verso 1. If you'll read verse 1, you can read verses 1 and 2 there. Okay. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Now let's talk about who is in this crowd. Okay, vamos a hablar quién está en esta multitud. It says tax collectors and sinners. Recaudadores de impuestos y pecadores. I think we can all agree everyone hates the tax collector. Podemos estar de acuerdo que todos no querían a los recaudadores de impuestos. No, I think we need to understand why the Tenemos que tax entender collectors por qué are los named. recaudadores de impuestos se The- llamaban así. The Perdón. tax collectors in Jesus' day, they were traitors to their own people. Los recaudadores de impuestos en el tiempo de Jesucristo eran traidores a sus propias gente, a su propio pueblo. The tax collectors were Jewish people that sided with the Roman Empire. Eran judíos que estaban del lado de los perdón, I'm sorry, they were Romans. de los romanos, perdón. You heard of the Romans before? Escucharon So escucharon we hablar de know los romanos. they are brutal. Eran brutales, They are unjust. eran injustos, They were an enemy that would conquer other civilizations. eran enemigos que conquistaban otras civilizaciones They would often torture people. y usualmente torturaban a la gente. The tax collectors were Jewish people that worked for those guys. Y los recaudadores de impuestos eran judíos que trabajaban para estas personas. Scripture says that in this crowd there are also sinners. La escritura dice que en esta multitud también habían pecadores. One translation of Scripture says that they are especially wicked sinners. En una traducción dice que eran especialmente malvados, pecadores malvados. Who are the especially wicked sinners? We're all sinners, but who are the especially Todos somos wicked pecadores, sinners? pero ¿quiénes son esos especialmente pecadores malvados? It's the people who have 27 items in their shopping cart and they go to the 10 items or less lane to check out. Son las personas que tienen 27 cosas en su carrito y cuando van a la tienda se ponen en la que dice 10 o menos. No, especially wicked sinners. Realmente no. Los malvados, especialmente malvados, pecadores, It's murderers and thieves. eran ladrones, eran asesinos, It's violent abusers and drug dealers. abusadores, violentos,
So in this crowd, there are tax collectors, there are wicked sinners, Así es que en esta multitud habían recolectadores de impuestos y también malvados, pecadores malvados. there's something else you and I need to know about this term sinner. Hay algo más que necesitamos entender de este término pecador. In Scripture, in the first century, La escritura en el primer siglo, the term sinner was also used to describe people who were sick or deformed or disabled. la palabra pecador también se usaba para describir gente que estaba enferma, gente que estaba inválida, gente que estaba enferma, People who were blind or crippled. que no podían ver, estaban ciegos. See, the belief was that if you were born deformed or sick, La creencia era que si usted había nacido deforme o con algún defecto, it was because your parents were terrible sinners, era porque sus padres habían sido pecadores terribles, or because you were a terrible sinner, so God was punishing you. o porque usted era un pecador terrible, el Señor Jesucristo, Dios lo estaba castigando. But it's not just the tax collectors and the sinners and the sick that are in this crowd. There's Pero more. no solamente son los recolectadores de impuestos, los pecadores, los que estaban aquí, hay más. The Pharisees and the teachers of the law are there. También estaban los fariseos y los que enseñaban la ley. And who are the Pharisees and the teachers of the law? They knew the scripture better than anyone. ¿Y quiénes eran estos fariseos? Ellos sabían la ley muy bien. They lived their lives strictly adhering to the Jewish law. Ellos vivían su vida escuchando las enseñanzas judías estrictamente. And in the New Testament, the Pharisees, they get a bad rap. En el Nuevo Testamento los fariseos tienen una mala fama, como quien dice, And I would say rightfully so diría- by the time Jesus comes on the scene. que para cuando Jesucristo aparece en la escena, But this is the group of people that were responsible for what we call Pero the este era el grupo de synagogue gente. system. que eran responsables de las sinagogas. They were the ones who developed the synagogue system where the entire community could come together, Ellos fueron los que desarrollaron estas sinagogas donde todas las comunidades venían a ellas, where people could gather for prayer and to study scripture. donde la gente se reunía para orar, para leer las escrituras. The Pharisees and the teachers of the law, Los fariseos y los maestros de la ley they loved God, amaban a Dios, they loved the Torah, amaban la Torah they focused on the importance of purity, y se enfocaban en la pureza, of piety, en la piedad and obedience y to the law. la obediencia a la ley. But eventually, by the time Jesus comes on the scene, Pero eventualmente cuando Jesucristo aparece en la escena, they had become so prideful and obsessed with their own customs se and habían traditions. convertido tan orgullosos y obsesivos con sus tradiciones. And this is the crowd that Jesus is speaking in. Y esta es la multitud a la que Jesucristo hablaba. It's the worst of the worst sinner Eran los peores pecadores, to the most disciplined and knowledgeable religious leader. los más disciplinados y asediondos, como quien dice, de las escrituras. de la Those ley. who are sick and disabled, Los que estaban enfermos e inválidos and everybody else in between. y todo el resto. They are people in need of mercy. Estos eran personas en necesidad de misericordia. And they had gathered to hear Jesus. Y se habían reunido para escuchar a Jesucristo. And there's no doubt that Jesus could feel the tension in the crowd. Y no había duda que Jesucristo podía sentir la tensión en la multitud. Can you imagine how tense that crowd must Se have been? imagina cómo estuvo esa multitud The de tensa, discomfort among the people. la desconformidad en medio de la gente. You could see, I think Jesus was able to see the disgust and the pride that the Pharisees had toward Yo creo que others. Jesucristo podía ver cómo entre ellos mismos tenían mucho disgusto. I think Jesus was aware of the resentment and the shame and the pain. Jesucristo él sabía del resentimiento, de la vergüenza que sentían. So what does Jesus do? Entonces, ¿qué hace Jesucristo? He begins to tell a story. Empieza a decir historias. He tells a story about a man with 100 sheep. Le dijo la historia del hombre que tenía 100 ovejas. One of these sheep went missing, Una de sus ovejas estaba perdida and the man leaves the 99 for the missing sheep. y el hombre deja las 99 para buscar la perdida. And la when he oveja finds perdida. the missing sheep, he throws a party, he Y celebrates. cuando encuentra la oveja perdida, hace una fiesta para celebrar.
He tells a story about a woman with 10 coins. Dice la historia de la mujer que tenía 10 piezas de plata, de monedas de plata, And one coin goes missing. y una se le pierde, una moneda se le pierde. So the woman, she turns her house upside down la- searching for the coin. La mujer pone su casa patas arriba para encontrar la moneda, And when she finds it, she celebrates. y cuando la encuentra lo celebra. Jesus was trying to make a point with these two stories that he told, Jesucristo estaba dando un punto cuando dijo estas dos historias, but he's not sure if everyone understands what he's trying to say. pero no estaba seguro si todos entendían lo que estaba tratando de decir. So he tells one more story. Entonces dice otra historia más. He tells a story about a father with 2 sons. Él dijo la historia de un padre con 2 hijos. We'll read about it in Luke chapter Lo 15, vamos a leer en Lucas 15, verses 11 through 16. del 11 al 16. You can go ahead. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre: Papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. How many of you, when you read scripture, you try to imagine yourself in the story? ¿Cuántos de ustedes cuando leen las escrituras tratan de imaginarse ustedes mismos en la historia? When I read the story about Jesus feeding 5,000 people, Cuando leo la historia de Jesucristo que dio de comer a 5,000 personas, where he's multiplying the o fish and the está bread, multiplicando los pescados y el pan, I try to imagine what it would be like to be one of the disciples, trato de imaginarme qué sería si yo fuera uno de los discípulos. to be there with Peter and James and Es- John, Estar ahí con Pedro, con Santiago, con Juan, to be part of this miracle that Jesus is doing, ser parte de este milagro que Jesucristo está haciendo, to help pass out this food to people who are hungry. ayudar y pasar la comida a esta gente que estaba hambrienta. When I read about the story of the Battle of Jericho, Cuando leo la historia de la batalla en Jericó, how the army would march around the city, como todo el ejército marchó alrededor de la ciudad. I was in the military, so I did a lot of marching. Yo estuve en la militar, por eso hice mucha marcha. Did anybody spend time in the military? ¿Alguno de ustedes han estado en la militar Yeah. How about a marching band in high school? o una banda de marcha en high school, en la escuela? I try to imagine what it would be like to be a soldier in the army Trato de imaginarme qué sería ser un soldado and being ordered to march around the walls of the y city ser ordenado marchar alrededor de las muros de la ciudad, day after day. día tras día. That would seem confusing. Eso se ve un poco confuso. I think on the 6th day, I En would el- probably wonder, what are we doing? Yo creo que en el sexto día yo estaría pensando, pues, ¿qué estamos haciendo? And then on the last day, we get orders to march even more times around the Y en city. el último día se nos ordena a dar más vueltas alrededor de la ciudad todavía. And then we're commanded to shout and to blow our trumpets. Y luego nos piden que gritemos y que soplemos las trompetas. I try to imagine what it would be like to see the walls then fall down. Yo me trato de imaginar qué se sentiría o qué se vería ver las murallas caer, los muros caer. When I read the story of the prodigal son that we just read, Cuando he leído la historia del hijo pródigo, la que acabamos de leer, it's not hard for me to imagine. no es difícil para mí imaginarlo. It's not hard for me to put myself in this story No es difícil para mí ponerme en la historia, because I've lived that life. porque yo viví esa vida. I've been that prodigal son. Yo he sido ese hijo pródigo. And maybe there are others in the room. Y a lo mejor aquí hay otros igual en este cuarto, en este Maybe lugar, it's easy for you to see yourself in this que story. es fácil para usted verse en esta historia. Jesus said that the prodigal wasted everything in wild living. Jesús dice que el pródigo malgastó todo en una manera loca de vivir That a famine swept over the land. y que una escasez llegó, una hambruna llegó al lugar That his money was gone. y su dinero se acabó.
His friends were gone. Sus amigos se fueron. The good times Los were gone. buenos tiempos se acabaron. The place that once brought him so much pleasure and satisfaction El lugar que una vez le traía tanto placer y satisfacción, was now all dried up. ahora estaba seco. Now he was starving. Ahora él tiene mucha hambre, Now he was hurting. con mucho dolor Now he was hopeless. y sin esperanza. He had no peace. No tenía paz, He had no joy, no gozo, no love, no amor, no satisfaction. no satisfacción. Only shame, Solamente vergüenza, only regret, pesar, hunger, hambre and pain. y dolor. See, wild living is fun for a season, La vida loca es divertida por un tiempo, but eventually it leaves you with broken relationships. pero eventualmente lo va a dejar con relaciones rotas, It leaves you with addiction. la deja con adicciones, You become a slave to your desires. se convierte en un esclavo de sus deseos. The Bible says that we are slaves to sin. La Biblia dice que somos esclavos del pecado, We're slave to the harmful habits de los hábitos malos, that dañinos. that we develop when we're following our own desires. Esos son los que desarrollamos cuando estamos siguiendo nuestro propio corazón. So the land that was once the source of pleasure for this prodigal Entonces la tierra que un tiempo fue el lugar donde él encontraba placer, it was now the master over him. ahora era como quien dice, era su dueño. He found himself with the pigs. Se encontró con los puercos, He wanted to eat the pig food. se quería comer la comida de los puercos, Disgusting. lo cual But he couldn't even eat the pig's food. pero no se la podía comer. He wasn't allowed to eat the No pig's food. podía comerse esa comida de los He puercos. would have been in trouble with his new master. Se metería en problemas con su nuevo jefe. So there was nothing for him, No había nada para él, nothing to fill him, nada que lo llenara, nothing to satisfy nada que him, lo satisfaciera and also no one to help him. y nadie que lo ayudara tampoco. Can I tell you, I've been in a place like that. Déjeme decirle, yo he estado en esa situación. Maybe some of you have as well. Algunos de ustedes también I've been quizás. to a place where I felt empty. He estado en lugares donde me he I sentido was vacío. empty. Yo estaba vacío. I was living like this prodigal Yo son with estaba my own viviendo desires. como este hijo pródigo con mis propios deseos And I wound up exhausted y terminé cansado, and lost. perdido And it was my fault. y era mi culpa. It was my own doing. Era lo que yo hice. I was the one to blame. Yo era quien tenía que culpar. Found myself with a life full of broken relationships, Me encontré con muchas relaciones rotas, and unhealthy habits, hábitos no saludables, and anger and depression. enojado, con depresión, avergonzado. But let's read on about the prodigal son. Let's read verses 17 through 24 to see what happens in his life. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer la fiesta. Now, this is the part of the story where we need to learn something from the prodigal. Esta es la parte de la historia que necesitamos aprender algo del hijo pródigo. Yes, he made a lot of mistakes. Hizo muchos errores, He made a lot of terrible decisions. muchas decisiones terribles. But finally, he Pero makes the right choice. Finalmente hizo lo correcto. Maybe you are here today and you have been wondering how
you could ever return to God after all the mistakes that A lo you've made. mejor usted está aquí y está preguntándose cómo puede regresar a Dios después de todos los errores que hizo. Maybe you're here and you've made so many mistakes you feel like God is angry with you. A lo mejor está aquí, ha hecho tantos errores y piensa que Dios está enojado con usted. Maybe you're here in the room and no one else knows about the things that have secretly been going on in your life. A lo mejor está aquí y nadie sabe lo que las cosas secretas que han estado pasando en su vida. Maybe you're involved in something like my grandfather used to say. O a lo mejor usted está envuelto en cosas como decía mi abuelo, He said, sin will take you further than you ever intended to go. que el pecado lo va a llevar más lejos de donde usted quiso haber ido o quiere ir. It will cost you more than you were ever willing to pay. Le va a causar más de lo que usted realmente puede pagar o quiere pagar. And maybe right now you don't know where to turn or what to do. Y a lo mejor está aquí y no sabe para dónde ir. Let's learn from the prodigal. Hay que aprender del pródigo, del hijo pródigo. The change in his story, El cambio en su historia, the moment that shifted for him, el momento en que cambió, is when he recognized es cuando él reconoció where he was. dónde estaba, When he recognized cuando how lost he reconoció was. qué tan perdido estaba, When he recognized cuando reconoció how much he needed his father. cuánto necesitaba a su padre. Will you say recognize? Diga conmigo reconocer, reconoció. Come on, say it again. Dígalo otra vez. Reconoció. When he recognized his need for his father. Cuando reconoció la necesidad de su Let's padre. look again at verse 17. Vamos a ver el It 17. says, when he came to his senses. Es cuando se dio cuenta. We need a moment like that where we just come to our senses, Necesitamos un momento así en que nos demos cuenta, where we recognize how serious our situation is. donde reconozcamos qué seria es nuestra situación. Here's what it means to recognize. Esto es lo que significa reconocer. It means to acknowledge the existence, Es darse cuenta de la existencia, the validity, la validad or the legality of o la something. legalidad de algo. To recognize is something that is very intentional. Reconocer es algo muy intencional. There's a difference between being una aware of diferencia. something Hay una diferencia entre saber algo and intentionally recognizing something. e intencionalmente reconocer algo. Because when you recognize something, you have a confession. Porque cuando usted reconoce algo, usted tiene una confesión. When you recognize how badly you need God, Cuando usted reconoce que necesita a there's Dios, a confession that says, God, I messed up. hay una confesión que dice, Señor, me I equivoqué, need you. te necesito, I can't do this no without puedo you. hacer esto sin ti. And how do people turn into prodigals? ¿Cómo la gente se convierte en pródigos? Why is it that sometimes people walk away from God? ¿Cómo es que algunas personas se alejan de Dios? I think sometimes it happens because over time, Yo pienso que pasa porque con el tiempo the awareness never becomes recognition. el saber algo nunca se convierte en un reconocimiento. Let me explain what I mean. Déjeme le explico. We have an awareness that something is wrong or that we're about to make a mistake, Sabemos que algo está malo y que estamos a punto de hacer un error, cometer un error. but we say things to ourselves like this. Y nos decimos cosas así. I know this isn't the right thing to do, but it's sé. only once. Yo sé que eso no está bien hacerlo, pero es solamente una vez. I know this isn't pleasing to God, Sé que esto no le agrada a Dios, but it only happens every once in a while. pero solamente pasa de vez en cuando. I know this isn't honoring to God, Sé que no está honrando a Dios, but I can handle it. pero yo puedo, I Con can ello. stop Yo before puedo it gets parar. out of hand. antes que se me salga de las manos. Here's one I think is common. Y hay una que es muy común. I know this is wrong, Sé que eso está malo, but no one will ever know. pero nadie se va a dar cuenta. Let's read what the Word of God says in Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Lo que dice Proverbios, dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Trust in the Lord Confía en el Señor with all your heart. con todo tu corazón. Do not lean on your own understanding. No te apoyes en tu propia inteligencia. It says to submit to Him in
all your ways. Lo que dice someternos a Él en todas nuestras formas, en todos nuestros caminos. Not some of your ways. No solo algunos, Not submit to him only on Sundays. no solamente los domingos. Not submit to him just when we're around our Christian O friends. solamente someternos cuando estamos alrededor de nuestros amigos cristianos. Submit to the Lord in all your ways. Sométese al Señor en todos su camino, en todo el tiempo. So the prodigal had this moment El pródigo tuvo este tiempo, el hijo pródigo tuvo este momento where he recognized his sin donde reconoció su pecado and he recognized his need for his father, y reconoció esa necesidad por su padre, which led to him to Lo que- repent. lo llevó al arrepentimiento. And to repent, that is one of the sweetest words in our Bible. Arrepentimiento es una palabra dulce en la Biblia, Because repentance means we have a second chance. porque arrepentimiento significa que tenemos una segunda It means oportunidad. it's not too late for No us. es muy tarde para nosotros, That with repentance que there con is el hope. arrepentimiento hay esperanza. And we see the prodigal's repentance in verse 18. Y miramos el arrepentimiento en el verso 18. He says, I'll go back to my father and I'll say to him, I have sinned. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, he pecado. I've sinned against heaven and against you. He pecado contra el cielo y contra ti. He says, I'm going to go back. Voy a regresar, dice él. That's what repentance means, is to turn around. Eso es lo que significa arrepentimiento. It means to Voltearse. change your thinking, Cambiar su pensamiento. to leave sin, to determine that you are leaving sin. Dejar el pecado. Look at what Proverbs chapter 28 verse 13 says. Lo que dice en Proverbios 28, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja alcanza la misericordia. So he had this moment where he recognized his sin. Entonces en ese momento él reconoce su pecado, He decides to repent and go back to his father. decide arrepentirse y regresar a su padre. He's going to confess to his Le va father. a confesar a su padre. And then he does something that so often, so many people don't make it to this point. Y hace algo que mucha gente realmente no llega hasta este punto. He got up and he returned. Se levanta y regresa. We see it in verse 20. Lo vemos en el verso 20. He got up and he went to his father. Se levantó y fue a su padre. Oh, I love what it says here about the Me father. encanta lo que dice de su padre en este That capítulo. while the son was a long way off, Que mientras su hijo estaba lejos, his father saw him. lo vio, The father was filled with compassion. estaba lleno de compasión su padre He ran to his son, y corrió hacia su hijo threw his arms around him. y le tiró sus brazos, lo abrazó, He kissed him. lo besó. I love that Jesus gives us this image Me encanta que Jesucristo da esta imagen, to show the heart of God Para towards enseñar lost people. el corazón de Dios para la gente perdida. This part of the story about returning to the Father, Esta padre de la historia en la que habla de regresar al Padre, I've watched many people struggle with this part. yo veo cuánta gente batalla con esta parte. They'll recognize their sin. Ellos reconocen su pecado. I've counseled people as their pastor, and Yeah. this is what I've seen. He aconsejado mucha gente como pastor y esto es lo que veo. Many times people recognize their sin. Mucha gente reconoce su pecado They recognize the damage that sin is doing in their life. y reconocen el pecado, reconocen el daño que le hace. They le ha see hecho el how pecado. sin is ruining their relationships. Y cómo el pecado ha arruinado sus They relaciones, see how sin is wrecking their health. cuando les ha lastimado la salud. And they'll sit in my office, they'll confess their sin. En mi oficina ellos han confesado I'll su pray pecado. with them in the Oro por altar at ellos church. en el altar aquí en la iglesia, But they never fully return to God. pero nunca completamente regresan a Dios. They stay disconnected. Se quedan desconectados, They fall back into sin. se vuelven a caer en el pecado. For some reason, they're held back. Por algún motivo no no regresan And I think I know what it is. y yo pienso que sé por qué es. It's shame. Vergüenza. It's that shame that follows you. Es esa vergüenza que nos sigue. It's the shame that the enemy would speak over you, Es la vergüenza que el enemigo siempre está hablando, reminding you of all your mistakes, recordándonos de todos los errores que hacemos, of all the reasons why God doesn't love you, por todas las razones por las why cuales he could Dios never love you. no nos ama o Too no nos messed puede up. amar. You've made too many Mucho. mistakes. Ha hecho muchos errores, But that's a lie.
pero es una mentira. Look what the Word of God tells us in Romans chapter 8. Lo que la palabra de Dios dice en Romanos 8, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nothing can separate Nada us nos puede separar from the love of God. del amor de Dios. And I don't know who this message is for. No sé para quién será este mensaje. Maybe you're in the room, but you feel distant from God. A lo mejor usted está aquí y se siente distante de Dios. Maybe you've been carrying around so much shame. A lo mejor usted ha cargado tanta vergüenza. Maybe you feel unworthy of God's love. A lo mejor usted se siente que no es digno del amor de Dios. Nothing can separate you Nada lo puede separar del amor de Dios. from the love of God. Here's the rest of the story with the older brother. Y aquí está el resto de la historia con el hermano mayor. When the prodigal, the younger brother, comes back home, the father throws a party. Cuando el hijo menor, el pródigo, regresa a casa, el papá hace una fiesta. The older brother he's mad. Y el hijo mayor está muy molesto. He's remained faithful. Dice, él se ha mantenido fiel, He's never left the house. nunca ha dejado la casa, nunca He's se ha ido never de la left the casa. father. Nunca ha dejado a su padre. He's never stopped serving the Y father. nunca paró de servir a su And padre. he says, Dad, why are you throwing a party for dice, this one who wasted everything? ¿Por qué estás tirando? Porque es dando una fiesta para este que malgastó You've todo. never thrown a party for me and my friends. Nunca me has hecho una fiesta a mí, para mí, mis amigos. And look at the father's response. Y mire la respuesta del padre. Verses 31 and 32. Hold on. Oh, I'm trying to find it. It's in Lucas. It's Luke. Yeah, I'll read it. It says, My son, the father said, you are always with me. Mi hijo, tú siempre has estado conmigo. Everything I have is yours. Todo lo que tengo es tuyo. But we had to celebrate and be glad Pero tenemos que alegrarnos y celebrar. because this brother of yours was dead Porque este hermano tuyo estaba muerto, and is alive again. pero está vivo otra vez. Ha He was vivido. lost Era perdido and is found. y ha sido encontrado. Love this whole chapter. Yes, give Jesus some praise. Me gusta todo este capítulo. I love all of Luke chapter 15 Me gusta todo Lucas 15, because it shows us that it doesn't matter if you are a lost sheep porque él nos enseña que no importa si somos una oveja perdida or you are far away from God, o lejos del Señor you're lost out in the world o perdido en el mundo, like the prodigal son, como el hijo pródigo, or if you are a shiny, polished coin o si usted es una moneda brillante y bien pulida that's in the house, en la casa, just like the older brother, como el hijo mayor. we are all in need of the Father. Todos necesitamos al Padre. We are all in need of a Savior. Todos necesitamos un Salvador. Our need for grace is the same. Nuestra necesidad por gracia es la misma. Band, if you want to come, I'm closing now. The words of the Apostle John, Las palabras del apóstol Juan, 1 John chapter 4, verses 9 and 10. en primera Juan dice, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. The great love of God, El gran amor de Dios, that while we were sinners mientras éramos pecadores and while we were enemies of God, y mientras éramos enemigos de Dios, He reached for us. él nos buscó. He died for our sin. Él murió por nuestros pecados. I want to share with you my own testimony, my story of how God saved me. Quiero compartir con ustedes mi propia historia, cómo el Señor me salvó. I grew up in this church Crecí en esta iglesia as a pastor's kid. como un hijo de pastor. When I graduated high school, I decided to join the military, Cuando me gradué de la high school, decidí irme a la militar. and I'm thankful for my time in the military, Y estoy agradecido por el tiempo en la militar que tuve.
but truly I was living a reckless life. pero realmente estaba viviendo una vida desenfrenada. I was doing what the prodigal did, Yo estaba haciendo lo que el hijo pródigo hizo. where it talks about wild living. Estamos hablando de una vida loca. I was wasting my life. Estaba malgastando mi vida. Turned my back on God. Le di la espalda a Dios. It led me to a place of broken relationships. Y llegué a un lugar donde tenía relaciones rotas. When I was out of the military, Cuando salí de la militar, had no purpose for my life, no tenía ningún propósito para mi vida, had no direction. no dirección. I was addicted to different substances, Era adicto a diferentes sustancias and I hit rock bottom. y llegué hasta el fondo. Toqué Got to the fondo. lowest point of my life. Llegué al punto más bajo de mi vida, Was full of despair. lleno de desesperanza. There was one morning I woke up Fue una mañana que me levanté and I could feel the shame y just podía sitting on my chest. sentir la vergüenza en mi pecho. I began weeping, Empecé a llorar, realizing how terrible my life had turned out. dándome cuenta lo terrible de mi vida. I was so full of shame. Estaba tan lleno de vergüenza I was so full of despair y lleno de desesperanza that I had determined I was going to end my life. que estaba determinado a quitarme la vida. And as I'm working up the courage to do this, Y mientras estaba trabajando en agarrar fuerza para hacerlo, I had a thought that just dropped into my heart, dropped into my mind. y tenía este pensamiento en mi mente. And looking back, I do think it was the Spirit of God. Y viendo hacia atrás, pienso que ese era el Espíritu de Dios. Something told me that if I was really going to do this, Algo me dijo que si de veras iba a hacer esto, I need to ask God for His forgiveness. tenía que pedirle a Dios que me perdonara. Now, it had been about 8 years. I hadn't been to church. Habían pasado 8 años sin yo ir a una iglesia. I hadn't been living for God. No había vivido para Dios. I didn't have a prayer life. No tenía una vida de oración. But something said, ask God for forgiveness. Pero algo decía que le pidiera perdón a Dios. And as soon as I opened my mouth, Y tan pronto como abrí mi boca, trying to put together a simple little prayer, tratando de poner junto una oración, God surrounded me with His mercy and His love. el Señor me rodeó de su misericordia y amor. I don't know how else to explain it to you. No sé cómo explicárselos, What I felt was God pero lo que sentí fue Dios rush into my bedroom corriendo hacia mi cuarto and just wrap me in His y mercy. abrazarme con su Wrap me in His misericordia, love. en su amor. I began speaking in other tongues, Empecé a hablar en otras lenguas and I just felt something shift inside of y me, sentí algo que se movió dentro de mí, que cambió dentro de mí. where for years I had carried depression and despair, Por muchos años había cargado depresión y desesperación, anxiety and shame. ansiedad, vergüenza. Suddenly those things were gone and they were De replaced repente esas cosas se fueron y fueron reemplazadas with the joy of the Lord con el gozo del Señor, and the peace of God. la paz de Dios. That's the moment God saved my life. Ese fue el momento en que el Señor salvó mi vida. And when I read Luke chapter 15, Y cuando leo Lucas 15, I read the story of the son. leo la historia del hijo pródigo He decides to go back to his father. que decide ir con su padre, But he says to himself, pero se dice a él mismo, he says, I'm going to tell my father I'm not worthy. le voy a decir a mi padre que no soy digno. I'm going to tell my father I don't deserve to be his son. Le voy a decir a mi padre que no merezco ser su hijo, That I should just be a servant in his house. que solamente puedo ser un sirviente en su casa. That's how I felt in that moment. Es como me sentí en ese Thinking, momento. I just need to ask God to forgive me because I'm so terrible. Solamente pedirle a Dios que me perdonara porque todo era terrible, But what I felt was pero lo que sentí, what we read about later in that story, lo que leemos más tarde en esta historia, where the father sees the son que cuando el padre ve a su hijo, while the son is still far away. cuando aún todavía está lejos, He runs to him. él corre hacia su hijo. You see, you don't have to figure it all out before you get to God. Usted no tiene que figurar todo antes de ir a Dios. God will meet you in your mess. El Señor lo va a encontrar ahí en su desorden, en su problema, en su situación. That's what he did for me. Es lo que hizo Él por mí. He began to walk with me. Empezó a caminar conmigo,
changed the desires of my y heart. cambió los deseos de mi corazón. Helped me leave behind sin. Me ayudó a dejar el pecado. And while I was still a long way off, Mientras todavía faltaba mucho, he ran to meet me where I was at, Él corrió hacia mí a encontrarme donde yo estaba and he walks patiently with y me. ha caminado pacientemente conmigo. Caminó pacientemente conmigo. See, in the story, the prodigal son, he starts to tell the father, En la historia, el hijo pródigo le empieza a decir a su hijo, starts telling the su father padre. all the reasons why he's not worthy. Él empieza a decir a su padre todas las razones por las que no puede ser su hijo, How he doesn't deserve to be a son. como no se merece ser un hijo, The father ignores him. y el padre lo ignora, Says the father put a robe on him. y que el padre le puso una ropas nuevas. I think that's important for us to see. Eso es muy importante que lo The father podamos ver. says, you've been on your own without protection for Es too como long. que el padre le estaba diciendo, has estado solo sin I'm going to protección por protect mucho. you from now Ahora on. te voy a proteger. He says, I'm going to put sandals on your feet. Le voy a poner sandalias en tus pies. Because, son, you've walked some places that I never intended for you to walk. Porque tu hijo caminaste en lugares que nunca quise que hubieses caminado. And you've gone down some roads I never intended for you to walk down. Y has caminado caminos que no pretendía yo que lo caminaras. But now I'm going to guide your path. Ahora yo voy a guiar tu paso. Now I'm tu going to help camino, you walk. y te voy a ayudar a caminar. And he gave his son a ring. Y le dio a su hijo un anillo. You see, the son was telling his father, I'm not worthy. Y el hijo le estaba diciendo al padre, no soy digno. I'm not worthy to be called your No son. soy digno llamar tu hijo. But when the father placed that ring on his finger, Pero cuando el padre le puso ese anillo en el dedo, what that signified for everyone else lo que significa para todos, was that ring was Que the es- authority of the father's house. ese anillo significaba la autoridad del padre en la casa, That everywhere the son went with that ring, que todas partes donde el hijo fue con ese anillo, he represented his father. él representaba a su padre. So the father has restored his identity. Entonces el padre le había restaurado su identidad. And that's still what he does today. Y es todavía lo que él hace. Will you stand with me this Por afternoon? favor, póngase de pie. Do we have a prayer team that can help me, Y please? si tenemos al grupo de oración que pase a ayudar, Like our prayer partners to come forward. pasen enfrente el grupo de oración. Maybe you're here this afternoon and your relationship with God is fine. A lo mejor usted está aquí y su relación con Dios está bien. I'm thankful for that. Estoy agradecido por eso. But I'm sure that there's someone in your life that's far from God. Pero yo sé que hay alguien en su familia que está lejos de Dios. There might be someone in your life right now who's living as a prodigal. Alguien en su vida que está viviendo como un pródigo. Maybe it's your own child. A lo mejor es su propio hijo. Maybe it's a family member, brother, sister. Algún miembro de la familia, hermano, hermana. Maybe it's a friend. A lo mejor un amigo. Maybe you're in the room and you identify as the prodigal. O a lo mejor usted está aquí en el cuarto y está identificado como el hijo pródigo. Maybe you're here, but you feel far from God. A lo mejor está aquí y se siente lejos de Dios. Maybe you're here, but there's hidden things that you're dealing with. Pero a lo mejor está aquí y hay cosas secretas con las que usted está batallando. Maybe you're here, but you feel like I'm not worthy for God to love O a me. lo mejor está aquí y piensa que no es digno de que el Señor lo ame. I hope you see from Scripture, Espero que pueda ver a través de las escrituras, from what we've talked about today, de lo que hemos hablado esta tarde. God is just waiting for you to turn in His direction. Dios solamente está esperando que usted regrese. He's waiting to restore you. Está esperando restaurarlo, He's waiting to forgive you. perdonarlo. And He's waiting to meet you where you're at, Y está listo, esperando encontrarlo donde usted está, to walk with you day after day. para caminar con usted día tras día. So I want to pray for you, Quiero orar por usted. and then I want to invite you, if you have a need in your life Y today, luego le quiero invitar que si tiene cualquier necesidad en su vida hoy, if there's a prodigal in your family, si hay un pródigo en su familia, or if you feel far from God, o si usted se siente lejos de Dios, I want you to find one of our prayer partners in Quiero- just a moment. quiero que encuentre uno de los nuestros que oran, nuestro personal que ora. Will you bow your heads, close your eyes? Baje su cabeza, cierre sus ojos, por favor. Lord, thank you so much Gracias, Señor, for your mercy, por tu misericordia, for your grace, tu gracia, that we know we don't deserve, que sabemos que no merecemos, but you show us mercy and grace anyway. pero tú nos enseñas misericordia y gracia como quiera.
Thank you for your great love. Gracias por tu gran amor. God, help those in the room today, Ayuda aquí a los que necesitan aquí en el those cuarto, who feel far from you, los que se sienten lejos de ti, Señor, those who are weighed down by shame, todos que están cargados con those, vergüenza, those who right now feel like their life is too messed up, esos que sienten que su vida está muy desordenada, that they're too far gone. que han ido muy lejos. Lord, would you help us Ayúdanos, Señor, to be like the prodigal in his moment where he realized his need for his father. ser como los pródigos que en este momento se den cuenta, Señor, de la necesidad de ti, Señor. That we would determine today Que estemos determinados, Padre, that we're going to get up from where we're at, que nos vamos a levantar de donde estamos, that we're going to leave the sin, que vamos a dejar el pecado, we're going to leave the dysfunction, vamos a dejar la we're going disfuncionalidad, to leave the old habits, vamos a dejar esos hábitos we're viejos, going to leave the old thoughts, vamos a dejar todas esas we're going to leave the old way of living, maneras viejas de vivir, and we're going to go back to our Father's house. que vamos a regresar a la casa del Padre. Lord, give us strength today. Danos fuerza, Señor, Give us wisdom today, danos sabiduría, that we would live according to your will, que vivamos de acuerdo a tu, Señor, your voluntad, purposes, tu propósito, that our lives would glorify you. que nuestras vidas te glorifiquen In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén. And if you need prayer, Si if you have neces- someone that you would like to have, if you want to pray for someone in your family, I invite you now. Si necesita oración, lo invito. Si necesita orar por alguien, necesita oración, pase enfrente. Let's spend just some time. Let's spend some time as a family in prayer and in worship. Gastemos un momento de tiempo como familia en oración. You don't have to be shy. You don't have to be timid. Our prayer team No. is ready. No tiene que ser tímido. Nuestro grupo de oración está listo para orar con usted. Pase enfrente si necesita. God bless you. Que Dios lo bendiga.